Bueno, Aldo, ¿qué es el movimiento asociativo de italianos en el exterior? Es un movimiento que representa la italianidad justamente en el exterior, ¿no? Lo que somos ciudadanos italianos en el exterior, que tenemos la posibilidad de estar representados en el Parlamento italiano, de acuerdo a todo un trabajo que había hecho Milko Tremaglia, con justamente esa italianidad que estaba expandida en todo el mundo y que se le da una participación expresa con representantes en el Senado y en diputados, una participación concreta, acotada, pero que permite tener una voz y voto en el Parlamento italiano. El movimiento, como lo dice el nombre, no es un partido político, sino que es un movimiento que representa los intereses de los italianos en el exterior, que surgió principalmente en Argentina a través de la participación de Ricardo Merlo. Ricardo tuvo una amplia trayectoria en el trabajo político y fue diputado, después fue senador e inclusive llegó a estar en el Ejecutivo italiano con un cargo de subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos permitió también una representatividad interesante a través del MAIE de los italianos aquí en Sudamérica. Ese movimiento se extendió en Brasil, en Uruguay, en Venezuela, en distintos países, y actualmente está en toda América Latina, en Estados Unidos, en el Caribe y Europa. O sea que ha ido creciendo y representando lo que es esa italianidad y bueno, volcando las inquietudes, volcando las propuestas, volcando lo que representa esa italianidad en el mundo, que es muy importante para nosotros como ciudadanos que estamos en el exterior. Ahora tienen una situación realmente importante para resolver, porque hay una iniciativa o vamos a decir, ley del gobierno italiano que en definitiva perjudicaría a los descendientes que quieren obtener la nacionalidad. Sí, tiene una perspectiva de 200 años lo que es la italianidad, ¿no? Entonces, una Italia que ha sido siempre generosa, que ha sido siempre basada en lo que es el ius sanguinis, que es el derecho a la sangre, digamos, por la transmisión de generación en generación. Después hay otros modos de adquirir la ciudadanía, como el ius soli, que es el hecho de nacer en el territorio italiano. Pero en este caso, Italia, que tenía todo ese manejo muy bueno, que fue una política buscada, que fue una política desarrollada, que había dado muy buenos resultados, porque eso incidía culturalmente, incidía desde el punto de vista económico, con lo que es la propaganda de los productos italianos, desde una Vespa a un Fiat hasta un limoncello. Todo eso en millones de personas, que se calcula unos 60 millones de descendientes de italianos, casi una Italia entera en el exterior. Italianos con ciudadanía que tienen la ciudadanía reconocida son unos 7 millones en el mundo. Y nosotros representamos prácticamente a toda Latinoamérica, que bueno, es donde hay más cantidad en relación a la población, digamos. Argentina son millones, en Brasil son millones, aquí en Uruguay tenemos prácticamente un 40-45% de la población descendiente de italianos, y con reconocimiento de su ciudadanía somos unos 145.000 ciudadanos italianos. O sea que son cifras importantes de esa italianidad, de esa emigración, de abuelos, de padres. En el siglo pasado, después de las dos posguerras, fueron muy importantes, ¿no? Justamente fue una situación en donde muchos italianos de nuestras familias
salieron muy jóvenes. Mi padre vino, por ejemplo, acá al Uruguay con 19 años, ¿no? Y bueno, acá estudió, acá se desarrolló, formó familia, llamó a su familia de Italia, ayudó a su familia de Italia, pero no es una experiencia solo personal, es la historia de muchas de nuestras familias, de mucho esfuerzo, de trabajo, de valores que se transmitieron, ¿no? Fundamentalmente a través de lo cultural, pero también en un agradecimiento a esta tierra uruguaya que los recibió, que les permitió desarrollarse familiarmente y sin olvidarse de su identidad, o sea, manteniendo su identidad y queriendo, por supuesto, a su madre patria Italia y transmitiéndolo a las siguientes generaciones. Tú me preguntabas específicamente de qué había pasado con esto. Bueno, intempestivamente hay un decreto de grave y urgente por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Tajani, que establece de que es importante cortar esta situación, que habría que reverlo y que no podía ser de que se estuvieran tantas generaciones todavía con el derecho a la ciudadanía, cosa que es inaceptable porque primero el hecho de ser grave y urgente no se entiende porque es algo que se buscó durante 200 años por parte de Italia y se desarrolló y hubo políticas expresas, nos dieron representatividad en el Parlamento, nos dieron participación en institutos como son los comités que hay en todo el mundo, que representan a las colectividades en cada lugar. Yo, por ejemplo, fui electo uno de los 40 representantes asesores del gobierno italiano que se llaman consejeros, consiglieri del CGIE, que es el Consejo General de los Italianos al Exterior, en donde justamente todo lo que tenga que ver con política hacia la italianidad pasaba por este organismo, se nos consultaba, nosotros aportábamos ideas. Y bueno, increíblemente, sin pasar por ningún lado, ni por el Parlamento, ni por el Consejo General de los Italianos en el Exterior, surgen una serie de modificaciones con un golpe muy duro, una herida muy profunda que va más allá de lo administrativo, de lo puntual en política, y que tiene que ver con ese legame que hay justamente con generaciones y generaciones de familia que mantuvieron viva esa italianidad, y que de golpe le dicen, bueno, no espere porque ahora sus nietos no van a ser italianos, sus bisnietos no van a ser italianos. No es entendible, más en un momento en donde Italia, los jóvenes en Italia están teniendo muy pocos hijos, hay poca tasa de natalidad, en donde hay una inmigración extranjera muy fuerte, con otra cultura, con un tema ahí musulmán bastante complejo, que rechaza el integrarse, pero a su vez no acepta otro tipo de cultura y quiere imponer la cultura, en este caso de ellos. Una situación bastante compleja y no se entiende por qué se, facilita a este tipo de inmigración, que de por sí misma trae un montón de problemas, y a la propia sangre, justamente viniendo entre italianos, está este rechazo a no seguir transmitiendo la ciudadanía. Bueno, nosotros como consejeros del gobierno italiano y dentro de este instituto que tiene justamente la representatividad de representarnos a todos en el mundo, a esos 60 millones de descendientes, imaginemos que es otra Italia que está en el exterior. Nosotros aprovechamos esta representatividad que tenemos. Y tú viajaste. Y viajamos porque había una asamblea plenaria de los consejeros justamente en Roma. El tema central, por supuesto que fue claro, del cambio de ciudadanías, y tuvimos la oportunidad de estar conversando entre nosotros, por supuesto, con senadores, con diputados. Nos encontramos en donde es la presidencia del Consejo de Ministros, nos encontramos con el ministro también Tajani, que nos hizo una introducción acerca de por qué había tomado esa
determinación que los argumentos eran muy también inentendibles, eran argumentos que usábamos el pasaporte para ir a pasear a Miami. Sí, el pasaporte es un instrumento para viajar, claro, no es para otra cosa, para viajar, se utiliza para viajar. Bueno, situaciones y argumentaciones de que habían algunos pasaportes que se habían dado a células terroristas en Venezuela, al Hezbolá. Los pasaportes no dan los nietos de los, no lo dan los nietos de los italianos en el mundo, ni los italianos en el mundo, lo dan los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, la urgencia y la preocupación tendría que ser con sus funcionarios, no con nuestros nietos. Entonces, bueno, una serie de situaciones muy tensas en donde nosotros le planteamos de una manera muy directa y muy frontal, como somos los italianos, que no vamos con vuelta, y nuestra preocupación porque esto era un golpe duro a la italianidad, una política que se había desarrollado durante más de 200 años, y nosotros entendíamos además que no se entendía porque ni siquiera era por un tema político, de egoísmo político, que bueno, con esto alguien tenía una ventaja comparativa de algo, no ganaban en Italia, no ganaban en el exterior, los italianos en el exterior, no ganaba la italianidad, no se entendía por qué esta situación de grave y urgente y hecha de manera intempestiva. El ministro había elevado a la Cámara de Senadores y después se elevó a la Cámara de Diputados. Increíblemente había sectores de todos los partidos políticos, de izquierda, de derecha. Hoy hay un gobierno de coalición, pero que es más bien de centro-derecha en Italia. Y también estaba esto presente, no se lograron las mayorías. Nosotros tenemos pocos votos, tenemos un senador y un diputado, el Maie, que votaron, por supuesto, en contra de este proyecto de ley, pero no alcanzaron los votos entre todos los partidos para lograr rechazar este proyecto. Por lo cual está vigente, por lo cual nosotros habíamos elevado distintos tipos de documentación y de cartas pidiendo la revocación urgente de esto. Y en la asamblea plenaria se hizo una asamblea bastante histórica que estuvo fuerte, como te decía anteriormente, lo hablamos en forma directa, en donde se planteó la necesidad de rever esta situación y plantearlo tanto al ministro como al presidente de la República para que se tuviera en consideración a ver cómo reveíamos este momento muy difícil para la italianidad y que entendíamos que era importante, bueno, tener esa reunión con el presidente Sergio Mattarella en el Palacio del Quirinale, a la cual nos convocó, nos recibió, contrariamente a lo que fue la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, valorizó, puso en valor todo lo que es la emigración italiana desde el punto de vista de toda la parte histórica, pero sobre todo cultural y humana. O sea que escuchó el planteo que se hizo, nosotros lo planteamos en esos términos, que era inaceptable, que era un golpe muy duro y una herida muy profunda, no solamente desde lo político, sino que desde lo humano. No entendíamos la situación de todo el esfuerzo de todas nuestras familias para mantener esa cultura, para mantener esa unión con Italia, y cómo intempestivamente de un día para el otro se vuelve eso un peligro o una situación a rechazar. Inentendible y a su vez inaceptable. Entonces, bueno, esos valores que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, de el trabajo, el esfuerzo, el luchar, lo estamos haciendo en este momento también, que es no mantenernos ajenos a esta situación, por más de estar en minoría desde el punto de vista de fuerzas políticas, pero planteado al señor presidente de la República, que estuvo en Uruguay y que lo recibimos, y yo como autoridad también de la colectividad italiana en Uruguay lo recibimos en la Casa de los Italianos, en la calle 8 de octubre, ya hace unos años, que él recorrió y conoce y sabe lo que es la fuerza de la italianidad en el mundo,
le planteamos a ver qué opciones teníamos para rever esto. El presidente estuvo atento, dijo que tomaba en consideración los planteos que le estábamos haciendo, que le hiciéramos llegar por escrito una resolución del Consejo General de los Italianos en el Exterior concreta para él analizar punto por punto y ver si cabe la posibilidad de reconsiderar algunos de esos artículos y algunos de esos aspectos de la ley, en la cual nosotros, bueno, abrió una puerta que no menor, porque ya había hay que sortearla, hay que traspasar ese umbral, pero desde ya una postura distinta de escuchar y desde un presidente que nos dice, miren, lo voy a estudiar y ver y lo voy a tomar en consideración para estar atento a este tema. Nosotros nos reunimos nuevamente en la presidencia de la Cámara de Ministros en Roma. Votamos, fue una votación dura, fue una votación de nuevo para estar todos de acuerdo y tener una sola propuesta, no tener propuestas divididas o demás. Se consiguió, hay varios puntos en donde, bueno, nosotros planteamos el que no tener límites en la ciudadanía, si es un nieto, si es un bisnieto, los límites estar como antes, el concepto de que no es adquirir la ciudadanía cuando nosotros ya por sangre la tenemos. El hecho solo de nacer significa ser italiano. Lo otro es un trámite de tener un documento, un pasaporte, una cédula, pero no el hecho de tener jurídicamente ese derecho, ¿no? Entonces, hay 5 o 6 planteos que son importantes. Y también resaltando el tema de que, como había mucha gente que estaba tramitando esa ciudadanía, nosotros nos quedamos con la impresión como que el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus funcionarios no se les ocurrió mejor idea de que, como era tanta gente y estaban muy sobrepasados con respecto a atender y tramitar las ciudadanías que se estaban pidiendo, bueno, sacar el derecho era una solución y entonces no había más cola, no había más... Algo tragicómico, inaceptable. O sea, lo que tenían que hacer era trabajar de una manera distinta, o poner funcionarios en determinado lapso como para, bueno, en un par de años estar resolviendo toda esa cantidad de gente que justamente quiere ser italiano, desea mantener, y fíjate que hay gente que está hace años tratando de conseguir un número para que le den, entonces es difícil, es muy difícil, y además hay situaciones en que no se entiende porque hay gente que obtenía ese número en algunos gestores y demás, que nosotros varias veces denunciamos, en donde se estaba haciendo de eso un negocio, justamente al ser difícil, y que no lo podían hacer los italianos en el exterior, lo estaban haciendo gente que tiene acceso directamente a la posibilidad administrativa de hacerlo. Entonces, lo bueno de todo esto es de que se abrió una etapa de tiempo en donde nosotros en esta semana logramos tener las entrevistas, hacerle llegar nuestra posición a todos los estamentos del Estado, al gobierno, a los legisladores, a los ministros, al presidente de la República, ponernos de acuerdo entre todos los representantes, tener un documento expresando todo esto que te estoy comentando en detalle, y ya se lo hicimos llegar, así que ahora de nuevo la pelota está en manos del gobierno italiano, del presidente de la República, y esperamos y creemos firmemente que esa tradición italiana justamente de reconocer a la sangre va a estar vigente y poder lograr de alguna forma el objetivo de mantener ese legame con Italia. Te pido ahora, Aldo, una reflexión final de toda la gestión que hicieron y qué esperás y qué espera podemos decir, Maye, de lo que hicieron o de la gestión para el futuro. ¿Cómo no? Mira, nosotros
se realizó en estos 5 días de trabajo en una Roma que estaba no solamente con alta temperatura, sino que alto voltaje, porque estábamos con la sangre, puesta la sangre tana en este tema. Pero es bueno porque se logró hablar entre todos, se logró hablar directamente y decir las cosas que estábamos pensando cada uno y no ser solamente políticamente correctos. Fuimos al hueso en todo, generamos un intercambio de ideas entre todos los consejeros, logramos una propuesta en conjunto que no es menor en política, ¿no? Que de izquierda a derecha, de centro, se logre una postura en conjunto, más allá de que hay matices, como te decía, de que hay gente que está viendo esto desde el punto de vista del momento, y hay un momento geopolítico muy complejo, claro, donde la guerra está presente, claro, en donde había argumentos de que, bueno, si todos estos italianos que estamos en el mundo, si hay guerra, íbamos a defender la madre patria. A lo cual le dijimos, mire, no tenemos que contestarlo, ya lo hemos contestado con la sangre de muchos de nuestros abuelos y de nuestros padres. Ya lo contestamos. En la Primera Guerra fueron 400.000 del exterior a pelear a Italia, en la Segunda Guerra fueron 800.000 a defender a su patria, entonces no la teníamos que estar haciendo ninguna exposición de motivos. Se hizo desde la sangre de nuevo esa situación. También cosas de datos que nos unen a Uruguay con Italia, esos primeros, la unificación de Italia la hace Garibaldi, que estuvo en Montevideo, que estaba haciendo la defensa de Montevideo, que llevó soldados gauchos con él a hacer esa unificación. Entonces es desconocer la historia, y es desconocer la historia de justamente esa italianidad en el mundo, de cómo regresa, mantiene y tiene vivo lo que es la sangre italiana. Nosotros acá hemos conseguido que nos escucharan, que no es menor, hemos conseguido tener esa postura en conjunto. Está el documento para retomar y que se defiendan los derechos que ya tenemos y que esta ley nos lo hace perder. Y creemos que también una alternativa es la Corte Constitucional Italiana, que estamos preparando un documento, que ya se han presentado algunas demandas en el hecho de que entendemos que es inconstitucional esta ley, y que se van a presentar también en el ámbito judicial, pero son temas que llevan mucho tiempo y llevan años. Entonces nosotros preferimos saber si hay una resolución política de carácter más en el tiempo más corto, y esperamos que sí. Bueno, Aldo, muchas gracias, pero es un tema que vamos a seguirlo en ICN, en Iberoamérica, y desde ya vamos a contar contigo para que nos vayas informando de lo que puede surgir, ¿no? Y nuevamente a ti, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes y gracias por transmitir esta información que para nosotros es muy importante.